Buen día, estamos presentando el círculo de lectura del libro Cómo el hombre llegó a ser gigante. En base a mi lectura y mi opinión del libro, de lo que llegué a leer, habla de lo que es cómo un hombre llegó a ser gigante. El libro hace referencia al humano como gigante porque esta persona puede hacer todo tipo de cosas y a la vez adaptarse en su ambiente. Empezando por el libro, por los primeros párrafos, habla de que cómo los animales viven en una jaula invisible. Esto quiere decir que, por ejemplo, cada animal que vive en lo que es en su zona hábitat está, cuando necesita de una zona específica para poder vivir. Estos animales no se dan cuenta que tienen que estar dentro de esta jaula para poder vivir. Si dado caso, por ejemplo, hablando de un ejemplo, digamos, un oso polar no puede estar fuera del Polo Norte. ¿Por qué? Obviamente está de aquí moriría por calor. Tiene que estar lo que es en el Polo Norte en el invierno para que este pueda coexistir. Si no, no podría estar. Por eso sí mismo se le llama lo que es jaula invisible. Asimismo, el humano, durante el lapso del tiempo que ha pasado, este ha evolucionado en cuanto a lo que es, digamos, ambientes y zonas por donde este ha pasado y vivido. Como sabemos, al inicio los humanos se van adaptando a cualquier tipo de temperatura o clima. Al inicio, pues hace mucho tiempo era todo frío, lo que se llama el hielo. Estos tenían que adaptarse para conseguir las pieles de animales, para poder enfriarse del frío o temas así. Cuando, por ejemplo, se hacía mucho frío, estos de aquí se refugiaban lo que es en cavernas y demás para evitarse del frío. Cuando pasó tiempo después, cuando ya no sé lo que es frío, digamos, hablábamos de temperaturas más altas, el humano tiene lo que es ingeniárselas para poder vivir. Si hablamos un poco más del futuro, sabemos que ya hablando obviamente del futuro en general, ya actualmente un humano, digamos, si vive lo que es en una zona de confort, lo que es en su fauna, básicamente, ya está acostumbrado a hablar en su idioma natal, convivir con sus costumbres, con demás personas. Si, digamos, esta persona emigra a otro país y intenta adaptarse, se va a tener que adaptar sí o sí. ¿Por qué? Porque no puede hablarse por lo general de los humanos. Entonces, eso para mí es interesante, porque claro, eh, un humano está hecho para adaptarse a cualquier tipo de zona o cualquier tipo de clima en base a sus cualidades y necesidades. Eh, Bueno, pues tal y como dijo mi compañero hace un momento, en el libro, en un inicio nos presenta el concepto de una jaula invisible, que pues básicamente sería referente a pues las restricciones que hay dentro de la naturaleza respecto pues a los seres vivos, se podría decir. Por ejemplo, aquí nos cuenta en un párrafo dice, un paseo por los bosques. Por donde quiera que ustedes pasen, en los bosques van pasando por estas murallas invisibles y cuando trepan a un árbol, sus cabezas atraviesan techos que no se ven. Todo el bosque está dividido en diferentes corrales y jaulas como un jardín zoológico, aun cuando ustedes no puedan verlos. Los presenta pues básicamente como en sí todo el ambiente es una especie de jaula invisible, pues tal y como lo dice, todo pues el medio ambiente sería lo que venía representando esta jaula dentro pues, de los seres vivos, por así decirlo. Por ejemplo, también nos contaba sobre las aves, cómo viven pues por ejemplo, el pájaro carpintero nos contaba cómo uno podría vivir, por ejemplo, sin los árboles, que sería parte de sus restricciones en cuanto a la naturaleza. Y también, más a futuro en el libro, nos cuenta cómo es que el humano, pues, se lo compara con sus similares, que sean, por ejemplo, los primates. Nos va contando cómo es que el humano llegó a evolucionar más allá de los chimpancés, por ejemplo, que sean parecidos al ser humano, pero sin embargo,
el ser humano llegó a llegar a ser como, pues, como el nombre del título dice, a ser más grande, pues llegó a evolucionar, a diferencia de los chimpancés, que es, pues, se quedaron, es una especie, se puede decir, que es distinta, evolucionó de una forma diferente. Y pues en sí es bastante interesante el concepto que nos presenta respecto a las limitaciones de las restricciones también de la naturaleza. En el concepto de una jaula invisible, pues todos en sí estamos atados a lo que viene siendo la naturaleza, a una jaula que pues no podemos ver, pero pues está ahí y existe. Y pues es un libro bastante bonito, es recomendable leerlo, es recomendable leerlo, yo aún estoy en proceso de ello y lo recomiendo, bastante bueno.